Vamos ahora a ir profundizando en la configuración de las determinaciones impositivas. En el primer tutorial vimos un aspecto general, una sobrevolada sobre la forma en que se configuran las determinaciones impositivas. Ahora iremos ahondando en cada uno de los ítems como para que usted pueda asimilar todas las posibilidades que le ofrece Vector respecto a esto. Vamos a la solapa de impuestos, es decir, volvemos a la solapa de impuestos, entidades, determinaciones impositivas. Recuerde que estos tutoriales suelen ser un poco más extensos que lo habitual, dado que hablan sobre la configuración del sistema y no es algo menor. Vamos a crear una nueva determinación. Vamos a poner determinación ejemplo. Le ponemos un nombre. Y vamos a la parte de tipo de alícuota. Usted allí se va a encontrar con fija, que es la recomendada. Fija y una alícuota a considerar. Fija quiere decir que el sistema va a tomar, independientemente de las características del cliente, el tipo de artículo, el tipo de comprobante, etc., va a tomar siempre el 17%, siempre y cuando esta determinación esté contemplada según los tildes que usted fue haciendo en la parte de categorías impositivas alcanzadas. Pero siempre va a tomar el 17% para todos. Otra posibilidad que usted encuentra dentro de tipo de alícuota es variable. Si usted se fija, cuando elegimos variable, la parte de alícuota impositiva desapareció, se ocultó. ¿Esto qué aplicación tiene? En el caso que los organismos gubernamentales lo provean a usted de un archivo o de varios archivos en donde se indique qué alícuota se aplica según el quit de la entidad tratada, el sistema va a tomar esa alícuota de acuerdo a la incorporación del archivo que usted hizo. O sea que no va a tener una alícuota fijada por usted, sino que la alícuota la va a fijar el ente gubernamental. Eso es el caso de variable, es decir que para variables el sistema va a tomar la alícuota que indica el ente gubernamental relacionado con esta determinación impositiva. En el caso, por ejemplo, de ingresos brutos, pues bien, va a tomar la alícuota que dice ARBA, rentas de Formosa, rentas de Córdoba, rentas de Capital, etc. Va a tomar la alícuota que ese ente gubernamental le indicó. Tiene una tercera posibilidad que es referencial. Y esto en general se usa para las retenciones. El sistema, para el cálculo de las retenciones, usa normalmente alícuota al 100%. ¿Para qué? Para imputar el 100% del cálculo determinado en el impuesto. O sea que no existe, en principio, una alícuota X que usted va a indicar, sino que el sistema la toma automáticamente del archivo en el cual le informa el ente gubernamental cuál es la alícuota que tiene que utilizar para efectuar o para practicar una retención. En ese caso, entonces, para el caso de retenciones, utilizamos referencial y como alícuota dejamos el 100%. El último tipo de alícuota que va a tener es mixta, en donde es una mezcla entre fija y variable. O sea que, si usted en mixta le pone un 14%, por ejemplo, el sistema lo primero que va a hacer es controla si el ente gubernamental le indica una alícuota. Si el ente gubernamental le indica una alícuota, por ejemplo, rentas de la provincia de Buenos Aires, toma esa alícuota. Si ve que no tiene alícuota informada por el ente gubernamental, va a aplicar esta alícuota que usted indicó. Sigamos adelante, vamos a ponerle fija, que es lo más habitual, 14, importe mínimo. El sistema, a la hora de determinar el impuesto aplicado a una determinación impositiva, toma la base de cálculo, le aplica la alícuota que usted puso y calcula el impuesto. En importe mínimo es lo siguiente. El sistema calcula, por ejemplo, 8 pesos, pero
el ente gubernamental le dice que como mínimo el importe determinado para ser aplicada esta determinación impositiva es de 20 pesos. Entonces, si usted aquí le pone 20 pesos y el cálculo de la determinación impositiva arrojó menos de 20 pesos, el sistema no lo va a informar, o sea, no lo va a considerar. Va a considerar exclusivamente todo aquello que iguale o supere a los 20 pesos de determinación impositiva. De impuesto calculado, ¿verdad? Orden de exhibición, que lo habíamos pasado por alto. Usted cuando va a elaborar un comprobante, vamos a ponerle una factura de compra, cualquiera, no importa. Se va a encontrar en adicionales, como ya vimos en el primer tutorial, se va a encontrar con determinaciones impositivas. Ahora, si usted desea, y para simplificarle la carga al usuario, puede establecer un orden de exhibición de estos impuestos, de estas determinaciones impositivas. El sistema por omisión las ordena alfabéticamente, pero a veces el hecho de que estén ordenadas alfabéticamente no implica que sea la forma en que se la utiliza o en que se la considere con más frecuencia. Si usted considera que hay determinaciones impositivas de más frecuencia en cuanto al uso, conviene que las ponga al principio, de forma tal de que el usuario no tenga que andar bajando, ¿sí?, para llegar a percepciones ganancias o percepciones IVA crédito. En ese caso, lo que usted puede establecer es un criterio en el orden de exhibición, es decir, que usted puede decir, esta alícuota, pese a que el nombre empieza con Z, por ejemplo, vamos a ponerle ZK, se va a exhibir al principio. Entonces, en ese caso, lo que pone es orden de precedencia 1. ¿Sí? Entonces va a aparecer, en esta nómina, va a aparecer al principio. ¿Sí? En vez de IVA, crédito al 10,5, le va a aparecer Z determinación ejemplo. Sigamos avanzando. A continuación nos encontramos con cuenta contable asociada. Esta es la cuenta que va a utilizar el sistema para hacer el asiento contable que corresponde a esta determinación ejemplo. ¿Sí? La cuenta contable normalmente usted ya la va a tener que tener creada de antemano o usar una ya existente. ¿Sí? Aquí podríamos poner cualquiera, no importa en realidad para este caso. No importa para este caso, este es un caso ejemplo, ¿verdad? O sea, obviamente usted, cuando configure esto, va a tener que poner la cuenta correcta, no puede equivocarse de cuenta porque si no el asiento contable le va a salir incorrecto. Normalmente estas cuentas son o del pasivo o del activo, ¿sí? Del pasivo cuando usted sea el efector, ¿sí? Cuando usted practique la imposición de este impuesto. En el caso del activo va a ser cuando la tercera parte, su proveedor habitualmente, sea el que le practique la imputación de este impuesto. Influencia contable. Este dato sirve exclusivamente y no guarda relación con que siempre se va a debitar o siempre se va a acreditar contablemente el impuesto, sino que habla cómo habitualmente impacta este impuesto o esta determinación impositiva en la contabilidad. Entonces usted le puede poner que normalmente debita, de forma tal de que cuando usted vaya a hacer consultas pueda poner todos los impuestos que están considerados que por omisión debitan o todos los impuestos que están considerados por omisión que acreditan. Y dado que es un campo obligatorio para aquellas determinaciones impositivas en donde sea ambigua la información en cuanto a si debita o acredita, usted cuenta con la posibilidad de debita y acredita. Seguimos adelante. La parte de campos modificables, ya creemos que con lo que usted hizo en el primer tutorial, con lo que usted vio en el primer tutorial, ya es suficiente, pero podríamos hacer alguna salvedad. Recuerde que normalmente, obligación de impuesto determinado, esto normalmente va tildado. Y respecto de los campos modificables, básicamente los campos modificables se usan para aquellos en donde usted puede variar la alícuota al momento de elaborar el comprobante o en aquellos casos de compras en donde la tercera parte es la que indica cuál es el impuesto determinado y a veces el cálculo que realiza el sistema difiere de lo que dice su proveedor. Ya usted sabe que por normas impositivas, en el caso de crédito fiscal, usted se tiene que tomar lo que calcula el sistema
tiene precedencia lo que dice su proveedor, y llegado el caso que su proveedor se haya equivocado, corresponde que usted se tome lo correctamente calculado. ¿Sí? La base impositiva rara vez se modifica, o sea, rara vez va tildado esto, porque si usted hizo la carga del comprobante en la solapa artículos como corresponde correctamente, la base impositiva el sistema la tiene que calcular siempre correctamente y no tiene que haber diferencia respecto de lo que pudo haber considerado su proveedor. Finalizando este tutorial, vamos a clasificación impositiva en la parte de clasificación AFIP. Bien, si usted opera con la resolución 3685, se va a encontrar con que a los diferentes ítems respecto de las determinaciones impositivas, cada uno de ellos tiene una forma de clasificación para AFIP. Muy bien, si usted opera con la 3685, que habitualmente todos operamos con dicha resolución, usted necesariamente tiene que clasificar para que la información que se le vierta a AFIP sea la correcta y sea concordante con lo que usted ha procesado en el sistema. O sea que prácticamente para todas las determinaciones impositivas que van a ser informadas en la 3685, todas ellas tienen que tener una clasificación ante AFIP. Bueno, hasta aquí llegamos con este segundo tutorial en donde fuimos ahondando un poco más. Lo vamos a cortar acá para no hacerlo tan largo y que sea asimilable por usted, y a continuación seguimos con todos los ítems que van en la parte inferior. Gracias.